Hola bolsistas de éxito, hoy traigo un vídeo que os interesa porque vamos a hablar de los aranceles que ha puesto Donald Trump, que puede cambiar un poco la situación de corto plazo de los mercados. Hablaremos de Nvidia y especial resultados empresariales. Han presentado resultados varias de las empresas más grandes del mundo, por ejemplo Meta Platforms, Apple, Microsoft, Visa, Mastercard, y comentaremos un montón de pautas para febrero y alguna que se ha activado esta semana. Así que poneros cómodos bolsistas de éxito y empezamos. Estas son las vías de contacto que recordaré como siempre al final del vídeo. Y quizá la noticia de la semana: Donald Trump prepara aranceles este mismo martes del 25% para Canadá y para México, sus vecinos, y además un 10% para China, y amenaza incluso también a la Unión Europea. En mi opinión no es positivo, puede traer más inflación, al final es añadir impuestos y que los productos se encarezcan, así que va a haber que estar atentos a ver el efecto que puede traer esto. Desde luego es una medida peligrosa y veremos si tiene el potencial como para traer susto y miedo en el mercado. El viernes hubo cierta corrección tras anunciar esta medida inminente Trump, aunque ya se sabía, iba dentro de sus políticas económicas, dentro de su programa, pero el verlo ya tan cerca, este martes se podría ya poner en marcha, pues ha puesto un poquito nervioso al mercado a última hora del viernes, aunque tampoco fue una sesión de muchísima volatilidad. Esto podría quizá traer inflación porque obviamente los aranceles van a ser de ida y vuelta, los demás países también se defenderán con aranceles recíprocos. Podemos ver cuál es la situación actual de la inflación a través de la web Truflation. Y aquí vemos que sería 2,23. Esto va adelantado respecto a los datos oficiales, digamos, y ha demostrado desde hace años que es bastante fidedigno este dato, ¿vale? Va intentando calcular la inflación a tiempo real, mientras que los datos que van saliendo pues siempre va con un poco de delay, un poco de retraso, ¿no? Puede ser interesante ir viéndolo a través de esta web, que marca, por cierto, que ha caído la inflación esperada, la inflación a tiempo real, esta semana hasta el 2,23% y venía de niveles por encima del 3%. Eso es una buena noticia, pero veremos si con estos impuestos, estos aranceles, puede volver a repuntar, lo cual sería un peligro, eliminaría la opción de más bajadas de tipos por parte de la Fed. El Banco Central Europeo sí que ha bajado otros 25 puntos básicos, 4 bajadas seguidas lleva ya, pero de momento Estados Unidos lo tiene en pausa, con intención quizá de en marzo volver a reducirlos. ¿Y cuál es mi consejo ante esta noticia que puede potencialmente ser muy negativa y otras muchas noticias negativas que van saliendo? De hecho, también esta semana salió la noticia de DeepSeek. Pues como siempre, que os aisléis del ruido y sigáis un método. Por ejemplo, si tú sigues los precios, la tendencia del precio, el momentum, toda la información ya está recogida en el precio. Y nos vamos a ver los resultados empresariales y también veremos los gráficos de estas compañías, si os parece. Empiezo con Starbucks. Hoy, ya digo, para no perderse este vídeo, hay muchas compañías importantes que presentaron. Starbucks, resultados del primer trimestre. Decidme, por cierto, si os gustan este tipo de vídeos donde vemos muchos resultados. Ingresos, 9.400 millones de dólares, 0,3% menos que el año anterior, y beneficio por acción cae un 23%. Una caída importante, pero el mercado ya se lo esperaba y por eso, incluso con estos resultados que fueron flojos, el valor subió en bolsa. Aquí vemos que Starbucks sigue en tendencia alcista, ya lleva unos meses haciéndolo bien, con la media 200 ascendente. Es verdad que tuvo aquí una cierta corrección, pero la media no se giró a la baja, se puso plana prácticamente. Tiene un primer soporte en la media, pasa por 93 dólares, los 86,30, y la base de este bonito doble suelo que marcó en 70 dólares, exactamente 70,40 dólares, y desde ahí pues ya vino ese gran hueco alcista que avisaba de que probablemente podía venir una recuperación mientras no se cerrara este gap. Pues todo apunta a esa recuperación y parece estar en ello, ¿no? De hecho, esta semana ha dejado un nuevo gap alcista. Tiene resistencia en esa zona de los 110 y luego ya estarían los máximos de la historia en 116, 117 dólares. Ese sería el nivel de máximos históricos y resistencia en Starbucks. Antes de seguir con un montón de compañías, os recuerdo que tenéis disponible el informe Bolsa General 2025 y tenéis 3 maneras de conseguirlo: pagando el informe directamente, apuntándote al curso de Bolsa General, nuestro curso grande Invertir en Bolsa con Éxito, o suscribiéndote al centro de traders durante 6 meses. Te dejo ahí a la derecha toda la información para que consigas el informe Bolsa General 2025 de más de 60 páginas. Y presentó la compañía tecnológica alemana SAP, que desde luego no lo ha hecho peor que muchas grandes tecnológicas americanas, subidas bestiales en esta compañía, está en subida libre, sin resistencias, y presentó resultados del 2024. El beneficio cayó un 12,5%,
Y alguno dirá, David, entonces ¿por qué sube tanto? Porque viene de un beneficio deprimido, pero ya se está de nuevo acelerando. En el último trimestre el beneficio creció un 35%. Por eso el PER actual de SAP es muy alto, pero el PER forward no sería ya tan alto, ¿no? Se espera un crecimiento para los próximos años. Como decía, no hay resistencia, primer soporte la media ascendente pasa por 219, también soporte en 232,25, en los 212,60 o en niveles de 190,04. Y nos vamos a la compañía de lujo europea francesa Louis Vuitton, que también presentó resultados de 2024. Los ingresos fueron de 84.683 millones de euros, un 2% menos que el año anterior, y el beneficio cayó un 17% hasta 12.550 millones de euros. Resultados flojos que se esperaban que iban a ser bastante flojitos, y por eso pues tampoco ha habido un desplome brutal, aunque como venía de un rebote sí que le ha servido para una corrección, ¿no? Y un hueco bajista nos ha dejado resistencia en los 762,70 y en el hueco, y luego tendríamos también resistencia en los 869,90 y luego ya estarían máximos históricos. Y como soporte tendríamos la media ascendente que pasa por 6,44, también soporte en los 609,60 euros y en los mínimos del doble suelo en esa zona de 561 euros. Bueno, está en un intento de reestructuración después de varios años sin hacer nada. Lleva años sin subir, ahora pasando este bache, pero una compañía pues de mucha calidad y que a la que se recupere algo el sector de lujo, sobre todo en China, pues podría hacerlo bien, ¿no? Pero de momento se ha frenado ahí y esa resistencia puede ser dura de batir, importante, 762,70. Y ASML Holding, que presentó resultados del cuarto trimestre, los ingresos fueron de 9.263 millones de euros, 24% más que el año anterior, y el beneficio 2.693 millones de euros, 29% más que el año anterior. Buenos resultados y le han servido para dejar un hueco alcista y para rebotar desde una zona de soporte clave. Hizo un doble suelo que ya cumplió en la zona 610 euros y recientemente se acercó ahí marcando una vela con sombra y frío alargada en 618,50. Importante no perder esa zona. Y está atacando el primer nivel de resistencia, que es la zona de la media descendente. Mejoraría si rompe los máximos donde hizo un doble techo, 752,90, y luego tendría también de resistencia los 802,80, el 61,8 de la caída que pasa por 860 euros, o los máximos que marcó en verano del año pasado, 1017,60. Esta es otra compañía que está ahora mismo en niveles de finales del 21, no ha hecho nada prácticamente en los últimos 3 años y medio. Y el gigante Tesla, que ha presentado resultados del cuarto trimestre, ingresos fueron de 25.707 millones de dólares, 2% más que el año anterior, y el beneficio por acción 66 centavos de dólar, un 71% menos que el año anterior. Es verdad que el beneficio non-GAAP sería de 73 centavos, un 3% más que el año anterior. Son por debajo de lo que se esperaba, pero aún así el mercado reaccionó bien, venía de una cierta corrección y subió un 3% tras presentarlos. Técnicamente podemos ver que está consolidando después de una subida muy vertical en la típica corrección a niveles FIBO de la última subida. Ahí vemos que corrigió al primer FIBO y tendría soporte ahí en los 373 dólares, en la media 200 que está en fase ascendente que pasa por 307 dólares, y luego en algunos de los grandes huecos que dejó. El último grande que dejó, bueno, tiene aquí uno mediano en la zona 320,72 o el anterior en 251,44, y como resistencias estarían los 439,74, 465,33 dólares o los máximos históricos marcados recientemente 488,54 dólares. Tendencia alcista para un valor que lo había hecho muy mal y recuperó ese gran drawdown con una enorme subida que ahora está digiriendo. También presentó Microsoft que resultados del segundo trimestre fiscal, ingresos 69.632 millones de dólares, 12,3% más que el año anterior, y el beneficio por acción fue de 3,23 dólares, un 10,2% más que el año anterior. Azure creció un 31%, buenos resultados y mejor de lo que se esperaba. Aún así, como está una valoración bastante exigente, aunque Tesla también, hay que decirlo, y subió, Microsoft cayó durante la sesión un 5%. Esta era la primera reacción en la after hour, que caía un 1%, pero luego durante la sesión cayó bastante más. Técnicamente podemos ver que está en una fase de consolidación después de una subida muy potente que tuvo durante el 2023 y ahora consolidando con una primera resistencia clave en los 456,16 dólares o en los 466,57 dólares, que son máximos de toda la historia. Como soportes tendría los 404,76 dólares, los 400 dólares exactos o los 384,12 dólares. Y también presentó Meta Platforms, que reaccionó con subidas moderadas, venía también de subir bastante en los últimos meses,
Resultados del cuarto trimestre, ingresos de 48.385 millones de dólares, 21% más que el año anterior, y beneficio por acción 8,02 dólares, un 50% más que el año anterior. 50% más que el año anterior. El megáfono, ya sabéis que es para que lleguemos a los permavers, que siempre dicen que todo está fatal, que no entienden por qué suben las acciones. Hombre, 50% de subida, Meta Platforms, ¿no?, en el beneficio. Con el tamaño que tiene, es una auténtica barbaridad. Y luego, que ¿por qué suben las FAN? Bueno, luego además en usuarios creció un 5%, resultados espectaculares, pero espectaculares, mejor de lo que se esperaba. Eso sí, bajó ligeramente la previsión para el primer trimestre, y técnicamente podemos ver que está en subida libre, con única resistencia en los máximos marcados el jueves, 710,79 dólares, y primeros soportes en la media ascendente, que pasa por 570 dólares, 582,70, también soporte en la zona de 548,61 dólares, los 494,73 o los 441,87, valor muy fuerte, muy alcista, que lo viene haciendo muy bien y que recuperó ese drawdown terrible que tuvo en el 2022. Y en España presentó Línea Directa Aseguradora resultados del 2024, un beneficio de 64,2 millones de euros frente a pérdidas de 4,4 millones del año anterior. Técnicamente podemos ver que ha cumplido ya esta figura de rango lateral rota al alza. Vamos a señalarla bien porque aquí habrá habido ajuste por dividendos. Ahí está. Cumplió muy bien esta estructura y vamos a ver si cumple la siguiente, porque aquí podemos ver, ya a simple vista se ve, ¿no?, que hay también otro rango lateral que habría roto por la parte alta. Vamos a ver ahora qué pasa con este rango. Mediríamos también la anchura del rango, proyectaríamos desde el punto de ruptura y tenemos una estructura alcista activada en Línea Directa Aseguradora en torno a 1,37. Ya digo, no sé lo que va a pasar, podría no cumplirla y anularla, pero lo más probable sería la continuidad alcista una vez rota la resistencia. Soporte en la media ascendente pasa por 1,08 y soporte en la base de ese rango lateral, que es la zona de 0,98 euros. Resistencias, pues tiene muchas, ¿no? Sobre todo niveles FIBO de toda la enorme caída que había hecho tras el doble techo al salir a cotizar, sobre todo el 61,8, toda la caída, que pasa por 1,35 euros. Presentó también el gigante de tarjetas de crédito Mastercard, que tuvo subidas tras presentar estos resultados del cuarto trimestre. Ingresos crecieron un 14% y el beneficio por acción creció un 23%, resultados mejor de lo que se esperaba, y técnicamente podemos ver que ha subido fuerte, cumpliendo estructuras por impulsos Fibonacci. Primer soporte en la media pasa por 500 dólares, soporte en mínimos anteriores 499,92 dólares, o donde hizo un pequeño doble suelo 427,67 dólares. Sin resistencias, está en subida libre, salvo, bueno, el máximo que este jueves marcó en 576,94 dólares. Y su homóloga Visa, que tuvo sesión de más a menos, presentó resultados del primer trimestre, ingresos 9.510 millones de dólares, un 12% más que el año anterior, y beneficio por acción creció un 8%. Resultados también buenos y mejor de lo que se esperaba. Y como decía, aunque la primera reacción fue positiva, terminó cayendo en sesión de más a menos. Marcó resistencia máximos del día, del viernes, 351,25 dólares, ahí marca cierto obstáculo, y soportes en mínimos anteriores, 305 dólares, 267,72 dólares o 251,72, junto a la media 200, que está en fase ascendente y pasa por 295 dólares. Y también presentó el gigante de Cupertino, Apple, que terminó con caídas, aunque tuvo al principio fuertes subidas, tras presentar resultados del primer trimestre. Las ventas crecieron un 4%, un crecimiento flojo, por la debilidad de China, que vendieron menos en China de lo que se esperaba, y el beneficio por acción creció un robusto 10%, bastante bien, con, eso sí, estancamiento total en venta de iPhones, cayeron un 0,8%, pero lo compensó con subidas del iPad de un 15%, de ingresos del Mac de un 15,5%, de ingresos por servicios de un 14%, que además tiene mucho margen ese apartado, y caída en home y accesorios de un 2%. Buenos resultados, mejor de lo que se esperaba, y ahora quien diga, David, no son buenos, sí, son buenos. Lo que pasa es que es una compañía que estaba per 40, entonces probablemente no es suficiente este crecimiento. No está mal un 10%, está demostrando ser una compañía muy resiliente, pero está cotizando como si fuera una compañía que crece mucho, y la que está creciendo es Meta Platforms, no Apple. Así que resultados buenos, pero no justifican quizá la valoración actual de Apple, y va a necesitar crecer más para poder cotizar a per 40 como ha estado, ¿no? Ahora creo que es 39 o algo así. Técnicamente está en tendencia alcista, es verdad que ha marcado ciertos obstáculos, los máximos del viernes 247,19 y los máximos de la historia que tiene en 260,10.
Como primer soporte estarían los 219,38 dólares, los 195,56 dólares, el hueco alcista que dejó en 172,40 y los 163 dólares que eran la parte baja de este rango lateral que rompió por arriba y que a partir de ahí activó objetivo alcista que comentamos en su día y que trajo subidas, ¿no? Podía haberse anulado perfectamente, también otras estructuras se anulan. De momento alcista y sería negativo que la media de 200 sesiones se girara a la baja. También presentó resultados BBVA, que en este caso tuvo un beneficio de 10.054 millones de euros, un 25% más que el año anterior y además anunció recompra de acciones. Técnicamente acaba de marcar nuevos máximos de toda la historia, la única resistencia a los máximos del jueves en 11,435 y primer soporte estaría en la media ascendente, pasa por 9,46 y en mínimos anteriores como son los 8,966, los 8,70 o muy importantes ya los 8,29. Valor muy fuerte de los que ha liderado las subidas dentro del sector bancario. No olvidemos, eso sí, que es una industria cíclica. CaixaBank también presentó resultados, en este caso también de todo el 2024, y tuvo un beneficio de 5.787 millones de euros, es un 20,2% más que el año anterior. Buenos resultados también para esta compañía y también la vemos en subida libre, máximos de la historia, con única resistencia, eso sí, vela doji lápida, la de este viernes, ahí marcó obstáculo en los 6,04. Soporte en la media pasa por 5,30 y en mínimos anteriores los 5 euros, los 4,898 o los 4,415. Y varapalo a la compañía de calzado Deckers Outdoors, que era de las que más había subido y que en este caso pues tuvo un desplome del 18%, creo recordar, tras presentar resultados del tercer trimestre, con unas ventas de 1.827 millones de dólares, un 17% más que el año anterior y un beneficio por acción de 3 dólares, un 19% más que el año anterior, mejor de lo que se esperaba y buenos resultados. Lo que pasa que, bueno, pues probablemente el mercado quizá aún esperaba más, ¿no? Aunque ya digo que cumplió de sobras estimaciones. Ha dejado un hueco bajista importante, resistencia en los máximos de la historia en 223,98 dólares. Vamos a ver si aguanta la zona de la media, pero va a estar complicado porque ya cerró ahí en una sesión de más a menos con vela Manu Bozu negra. Y luego estaría el mínimo anterior, que veremos si es capaz de respetar, 134,48 dólares, o el anterior, que estaría en 131,39. Valor muy fuerte, de los que más había subido en la bolsa americana en los últimos tiempos, y que vamos a ver si es capaz de seguir con la media ascendente como soporte o si se gira la media a la baja. Tendríamos el primer deterioro, que no veíamos deterioro técnico en este valor desde diciembre de 2021. De momento tenemos un primer aviso serio, que es ese gran hueco bajista, y vamos a ver si aguanta la media en fase ascendente, pero la situación se complica técnicamente en Deckers. E Intel, que sigue débil tras presentar resultados del cuarto trimestre, ventas de 14.300 millones de dólares, un 7% menos que el año anterior, y beneficio por acción no tiene, pérdidas de 3 centavos de dólar frente a ganancias de 63 centavos del año anterior. Claro, es que esto no tiene nada que ver con Nvidia, ¿no? Aquí no está creciendo y Nvidia está creciendo como una bestia. Sí que le ha servido al menos para cumplir ese doble suelo que comentamos en su día, pero no pudo con la media 200, que es el siguiente obstáculo o el primero realmente serio. Mejoraría si rompe la media, mientras la media siga en fase descendente. Precaución de momento con el valor, como llevamos muchos meses comentando. Resistencias en 22,41, en la media descendente que pasa por 23, y en los 26,43, y cierto soporte en niveles de 18,73. Obviamente sería muy negativo perder ese nivel o la base del doble suelo que había marcado en los 18,64. Y mucha gente lleva diciendo que Nvidia es una burbuja desde hace 10 años, pero claro, lo cierto es que ha ido descontando que iba a haber crecimiento, y vaya si lo ha habido. Nvidia está en color verde, el crecimiento es exponencial, y lo otro que veis en color negro pues es Intel, que incluso pues ha declinado en ingresos, es decir, no está creciendo desde el 2014, en los últimos 10 años. Bueno, pues tiene lógica que no suba en bolsa, y en cambio pues Nvidia se ha animado mucho. Obviamente luego también hay que tener en cuenta la valoración. Intel le está descontando que no crece, si creciera subiría, y Nvidia está descontando que va a crecer mucho, si no creciera bajaría. Pero lo cierto es que el mercado ha sido noble, como casi siempre, descontando expectativas. Nvidia ha batido el récord de caída en una sesión de capitalización bursátil por el pánico de DeepSeek. Ya veis aquí lo que ha perdido, 560 billions, casi nada en un solo día, ¿no? Pero bueno, hay que decir que esto tiene lógica. La mayor caída la va a tener una de las acciones más grandes del mundo, y Nvidia es más volátil. Pues es normal, como podéis ver aquí, que en el top 10 muchas de las mayores caídas que ha habido en la historia de una sola acción en un día haya sido de Nvidia. Luego tenemos aquí también una de Meta y otra de Amazon. Claro, no va a ser de Deckers, porque no tiene una capitalización tan grande, entonces la mayor caída en una sola sesión siempre va a ser de una de las 5 o 10 grandes, ¿no? Y va a ser normalmente de la que sea más volátil. No deja de ser llamativo, pero tiene un poco esa trampa de ese tamaño. Claro, cuanto más tamaño gana, que no para de ganar tamaño, de hecho ha subido mucho más de lo que ha caído en ese día.
ha ganado mucha capitalización bursátil durante estos años. Y este es un estudio muy interesante, me acordé de vosotros en cuanto lo vi. Subutrade marca que otras veces Nvidia ha tenido este comportamiento de caer más de un 10%, al día siguiente rebotar más de un 5% y al siguiente caer más de un 4%, que es lo que acaba de hacer Nvidia. Bueno, pues esto ha ocurrido en la historia solo 5 veces y tenemos datos de qué resultados tuvo las otras 4 veces que ocurrió. Aquí podéis ver que una semana después subió de media un 7,58%, 2 semanas después subió de media un 18%, un mes después de media subió un 33%, 2 meses después un 58%, 3 meses después un 69%, 6 meses después un 101% y un año después un 137% de subida. Pero no tiene por qué volver a pasar esto. Esto es porque ha tenido una historia de éxito brutal Nvidia. Entonces, claro, el paso del tiempo casi siempre ha habido subidas en Nvidia. Curioso al menos, ¿no? Sí que fijaos que en 2008 tuvo aquí varios datos negativos durante un periodo bastante largo, ¿no? Hasta 3 meses después. Vamos a ver qué ocurre esta vez. Desde luego lo que está garantizado viendo estos números, fijaos una semana después, ¿eh? Para mí lo más llamativo, porque lo demás puede ser un poco casi una anécdota estadística, lo que os acabo de enseñar, solo 4 datos, pero desde luego esto sí que marca una enorme volatilidad. Fijaos en solo una semana los datos que tenemos aquí, así que seguro que vamos a tener alta volatilidad en Nvidia. Y hablando de Nvidia, la vamos a analizar a nivel fundamental, decidme si os parece interesante. Yo creo que hoy sí que era interesante traerla. Ingresos, pues ya veis que ha crecido como una auténtica bestia de 9.710 millones de dólares a 113.000 millones de dólares en los últimos 12 meses. Es un crecimiento bestial. El beneficio neto también ha crecido muy fuerte, es verdad que con la caída del beneficio de 2019 y también de 2022, ojo que en 2022 cayó un 55% el beneficio, casi nada. No olvidemos que toda esta industria tiene componente cíclico, entonces por eso suele tener bastante volatilidad. Y las acciones en circulación, encima de ser una acción de altísimo crecimiento, es una buena noticia que no ha diluido a los accionistas, mantiene prácticamente estable el número de acciones. Tiene un ROE actual del más del 100%, 124%, es una barbaridad. De hecho, si mantuviera ROEs, ya no de este nivel, más bajos, durante un tiempo prolongado, significa que estamos ante una compañía de calidad con ventajas competitivas. Y un PER de 47,2 actual, que es un PER que está descontando crecimiento de un par de años, o sea que ya dentro del precio se está descontando crecimiento, el peligro sería si dejara de crecer, y un PER forward de 30,6, que no es tanta locura, ¿no? Pero si se frenara el crecimiento tendríamos un problema, porque dentro del precio es verdad que van un par de años de crecimiento intrínseco. Técnicamente podemos ver cómo ha habido deterioro porque ha dejado un gran hueco bajista, ha roto la media y por si fuera poco tenemos una figura conocida como doble techo, dos máximos en la misma zona y ha perdido el mínimo entre máximos, prolongamos y marcamos un objetivo en torno a $100. Además eso significaría ir a buscar niveles FIBO de toda la última gran subida y eso bueno, podría ocurrir, ¿no? Tampoco sería nada tan raro ni tan grave. Mientras no cierre este gap y encima esté por debajo de la media, precaución con el título porque ha empeorado técnicamente. Resistencia en la media pasa por 130, en el hueco bajista de 142,62 y en máximos de la historia $153,13. Como soporte pues tendría sobre todo los $90,68 y niveles FIBO de la subida el 61,8 pasaría por $65. Si quieres aprender a analizar compañías, saber diferenciar una empresa mala de una buena, también conocer los ratios principales, los estratos financieros, estado de flujo de efectivo, balance y cuenta de resultados y todo lo que es necesario para analizar una compañía, no te olvides de apuntarte al curso de inversión de Value Investing de Bolsa General, ahí tienes toda la información, ahí os lo dejo arriba a la derecha. Te pregunto si has hecho ya el curso de Value Investing y vamos a ver ya el resumen semanal. Podéis ver cómo ha habido un poquito de todo esta semana, desde las caídas de Microsoft o la caída fuerte de Nvidia de casi el 16%, Broadcom que cayó casi un 10%, ServiceNow que cayó también casi un 10%, Charter Communication fuerte caída, Caterpillar también fuerte caída y luego subidas de casi el 6% en Apple, de más del 6% en Meta o de más del 6% en Accenture y IBM casi un 14% de subida. Visa un 3,5%, Mastercard más de un 4%, Starbucks un 9%. Los resultados están generando ya esa típica volatilidad. Y podéis ver que a nivel de sectores, el viernes solo subió servicios de comunicación, muy mal energía, y en la semana bien servicios de comunicación, consumo defensivo o salud, y muy mal tecnología, energía o utilities. En la encuesta AA ha habido algunos cambios, por ejemplo que hay menos alcistas y hay más neutrales y bajistas, con lo cual hemos pasado de ligero optimismo a zona otra vez neutral. Y estamos ya en febrero. ¿Y qué pasa en febrero? Pues esta es la estacionalidad de febrero. Normalmente febrero empieza con ligera subida, luego recaída, luego una subida un poco mayor y termina bastante mal febrero. Febrero es un mal mes
dentro de la estacionalidad de la bolsa americana. Y esta es muy interesante. En año postelectoral, solo el mes de febrero. Y vemos que en el Dow Jones la media es caer un 0,8, en el S&P es caer un 1,3, en el Nasdaq es caer un 3%, muy mal mes para el Nasdaq, normalmente febrero postelectoral. Russell 1000, que es acciones grandes, menos 0,9, Russell 2000, acciones pequeñas, también menos 0,9. Son datos desde 1971 o desde 1979. Es una estadística de Almanac Trader. Y esta también es muy interesante, que es lo que pasa en el primer año de ciclo electoral, este año, por sectores. Y vemos que el mejor sería el sector de financieras y luego el sector de salud, siendo el peor utilities y información y tecnología. Finalmente, en enero el S&P 500 ha subido y ya os dije que era muy importante por el típico barómetro de enero, que como es enero puede ser el año entero, ¿no? Es un refrán que tiene su aquel, tiene connotación estadística. Ya os lo he enseñado y lo podemos ver aquí de nuevo. Cuando enero es negativo, el resultado del S&P es tremendo, es caer un 1,8% de media, y en cambio si enero como este año es positivo, la subida media es un 16,9%. Así que es positivo que hayamos terminado enero con subidas. Aquí podéis ver además que si la subida es de más del 2%, como ha sido la actualidad, son datos desde 1950 de Carson Investment Research, el resto del año se sube un 12,3% de media, con un 84,4% de los años en positivo. Habría sido muy diferente si enero hubiera cerrado en negativo, ya veis que sería solo una subida del 2,1%. Y esta es muy interesante también de Carson Investment Research, que dice que cuando la trifecta falla en el rally de Santa Claus, pero sí tenemos los primeros 5 días del año en positivo y enero en positivo, ¿qué esperar de cara a todo el año y al primer trimestre? En el primer trimestre de media se sube solo un 0,8% cuando esto ocurre, no es una gran subida, de hecho la mediana es negativa, pero en el año la subida es un 14,8%, lo cual está bastante bien. Lo que pasa que claro, esto solo ha ocurrido 3 veces. También es un poco una anécdota estadística, no tiene significancia. Pero me parecía interesante analizar qué pasó en los otros años donde no hubo rally de Navidad, pero sí se cumplieron las otras dos partes del trifecta. Y aquí os traigo un top 11 acciones de bolsa americana que este viernes cerraron en máximos históricos. Google, Wells Fargo, Palantir, KKR, Air Products and Chemicals, Cobre, Live Nation, Fox, Ares Capital, Hims & Hers o Redwire. Os pregunto si lleváis algún valor en subida libre. Yo llevo alguno, así que nada, os leo ahí abajo en comentarios. Y os presento el sistema algorítmico CD de acciones disponible en el centro de traders de Bolsa General, que llevan lo que va de año, que acaba de empezar, un 3,80% de beneficio, y ya veis que desde 2008 una rentabilidad de más del 20%, una auténtica barbaridad. Tenéis sistemas algorítmicos brutales dentro del centro de traders que podéis seguir, y ya sabéis que hay sistemas basados en acciones, basados en índices, los hay de reversión a la media, los hay tendenciales, los hay que mirar una vez al día, los hay que mirar una vez a la semana, y los hay solo que mirar un minuto al mes. Creo que es una barbaridad lo que tenéis disponible ahora mismo en el centro de traders, fruto de muchos años de trabajo, y aquí podéis ver que obviamente pues hay meses de caídas, hay años también en negativo, como 2022, que el sistema perdió, pero hay más verde y finalmente pues acaba ganando. Y no solo se gana, que este sistema ya veis más de un 20% anual, que es muchísimo, sino que fijaos que aquí veis el drawdown del S&P en rojo comparado a los drawdowns del sistema en verde. Es que encima gana con menos volatilidad. Esto es todo lo que contiene el centro de traders, le dais a pausa y lo leéis para no perder ni un solo segundo, y aquí tenéis las ofertas disponibles para todos. Tenéis ofertas si contratéis un año, o para clientes nuevos también oferta del 20% si contratéis trimestral. Os dejo toda la información del centro de traders ahí arriba a la derecha. Únete a los ganadores al centro de traders. Y veréis siempre que el mercado cae un poco comparativas. Esto se parece al crack del 29, esto se parece al año 2000. La realidad, con datos estadísticos, haciendo una comparativa, el movimiento de los precios a lo que más se parece en un estudio que ha publicado Bespoke es al año 96, que fue cuando subió mucho y se infló el mercado hasta explotar una burbuja en el año 2000, pero ojo que solo en el último año de la burbuja el Nasdaq subió un 100%, o sea, desde el 96 subió una barbaridad. De hecho, estaríamos aquí. Somos más de 79.000 en YouTube. Si te gusta todo el contenido, ya sabéis, suscribiros al canal, campanita para no perderos ningún vídeo y dejarnos un comentario para ayudarnos a que la red neuronal o el algoritmo no nos castigue por no estar vendiendo humo. Y estas son todas las compañías que todavía presentarán resultados. Esta semana también viene a lo grande, IDEX Laboratorios o Palantir el lunes, PayPal, Spotify, Ferrari, Merck, AMD o Alphabet el martes, Uber, Walt Disney, Novo Nordisk el miércoles, Eli Lilly, Amazon o Fortinet el jueves. Compartiré todas las diapositivas como siempre en el grupo oficial de Bolsa General en Telegram, lo tenéis en la descripción del vídeo. Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado teniendo circunstancias personales de alumnos, espectadores, directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material e información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos, directos o consultorio
locutores de radio haga de esta información. Comentar además que yo tengo una cartera de acciones diversificada y por lo tanto es fácil que hablemos de acciones que yo mismo tengo en mi cartera durante vídeos, directos, etcétera. Conocer ese hecho por posible conflicto de intereses, tenéis toda la información en la descripción en bolsageal/reglamento delegado. Cuidado con las cuentas bots que andan por todos lados, Twitter, Facebook, Telegram, y que se hacen pasar por un servidor o por la empresa intentando engañar. Mucho cuidado, tened las redes oficiales siempre en la descripción de este vídeo. El IBEX sigue muy fuerte con soporte en 11.295 puntos o en la media 200 ascendente que pasa por 11.600. El DAX fortísimo en subida libre sin resistencias y con primer soporte en la media 200 sesiones o en los 19.649 puntos. El Dow Jones parece que se frena en máximos donde tiene resistencia por un pequeño doble techo en 45.073 que cumplió en su día y ha vuelto a esa zona y parece que le cuesta. Primer soporte en la media pasa por 42.000 o en los 41.844 puntos. Si lo pierde habría un techo en el mercado de corto plazo. SP500 parece que también le cuesta esa zona un poco por encima de 6.100 puntos, resistencia en 6.128 puntos y soporte en la media que pasa por 5.790 o en los 5.773, perderlo sería negativo. Nasdaq 100 también le cuesta romper máximo, resistencia en 21.943 y en máximos históricos 22.133, soporte en la media ascendente que pasa por 20.400 o en los 20.538 puntos. Y al Bitcoin también se le atraganta esa zona de máximos en torno a 109.000, resistencia 109.154, máximos históricos y soportes en la media ascendente que pasa por 86.000 o en los 89.230 puntos. Perderlo sería muy negativo. Lupa hacia arriba, bolsista de éxito, pónmelo en letras si has llegado hasta el final y ahí a los lados te dejo vídeos para que sigas aprendiendo y mejorando tus inversiones. Muchas gracias, bolsistas de éxito, y hasta próximos vídeos.